Hoy, 14 de noviembre del año 2017, el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo a cada uno que oye, que escucha, que sigue la palabra reveladora del Dios Altísimo. Hoy estaremos hablando preservación de tu alma. Y la preservación del alma es por la palabra eterna, viene por accionar la palabra eterna en tu vida. Y estaremos hablando en el capítulo de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, y nos dice, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora vamos a buscar en la Biblia algunas cosas que tienen que ver en nuestro diseño y poder entender y poder estar enterado de qué cosa nos demanda las Sagradas Escrituras para entender y conocer al que es eterno en el reino de los cielos. El Señor en las Sagradas Escrituras nos dice cómo proceder, cómo estar apto para toda buena voluntad, para entrar en el bien, para entrar en el conocimiento del que es eterno en el reino de los cielos. Estaremos hablando en el libro de Filipenses y nos iremos al capítulo 4, versículo 8, y nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para saber lo que vamos a aprender, recibir, oír y ver en las Sagradas Escrituras, en los apóstoles, en la descripción de la imagen de Yahweh de los ejércitos, del eterno Dios y de Cristo en las Sagradas Escrituras, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la palabra. Pero ¿cómo indicar en qué conducta, en qué postura vamos a leer la palabra? El leer la palabra para preservación de nuestra alma es tener la actitud y rendirnos en mansedumbre al eterno Dios. En tener a Dios como nuestro amigo, como nuestra compañía, como el que nos guarda en cada momento de lectura, pedir a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, su presencia, su revelación. El no tomar las Sagradas Escrituras como un libro más, sino como un pan de vida. Es la postura, es la actitud que tú tienes en tomar el libro y poder entrar a ese amor sincero, a ese amor entrañable de conocerlo y saber que Él es real, que Él ama a nuestra alma, que está en Él el anhelo de llenarnos y dar el entendimiento. Por eso iremos a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20, y nos dice de esta manera, para que podamos tener el entendimiento en qué posición nos pide
las Sagradas Escrituras, actuar y pensar para con Cristo Jesús. Y nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, y nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduro, que cuando el Señor nos invita a pensar de la manera honesta, justa, amable, pura, en el buen nombre, en la virtud, en la alabanza, no es hacernos el pensamiento de que seremos gafos en medio de este escenario de maldad, de corrupción que vivimos en Venezuela, en las naciones, que a veces nos asalta la violencia, el enojo, una actitud incorrecta en cualquier actividad cotidiana, y más en Venezuela, en una cola por un alimento, por un efectivo, por un dinero. Es que en cada momento de tu pensar, de tu enojo, de tu indignación, tengamos presente que al que tenemos que rendir el buen proceder y el declarar nuestro pecado, nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios, es al eterno Dios. Antes de temer al hombre, antes de temer a las tinieblas, temamos a Dios. Temamos en la postura, en el proceder de nuestros pensamientos. Y en cada momento cotidiano de nuestras vidas tenemos que tener presente que Dios nos observa, que Dios está a mi lado y está en mi compañía. Y a Él le debo la responsabilidad de rendir mis actos, mis pensamientos, mi sentir. Por eso que cuando el Señor dice: sé maduro en tu pensar, sé maduro, que yo no puedo proceder en un pensamiento fuera de Dios, sino que Él está en mi compañía y Él está conmigo. Y si soy templo y casa de Dios, Él está dentro de mí, y mi proceder tiene que estar en una justicia, en una amabilidad. ¿Por qué? Porque lo correcto es tener nuestro proceder y nuestro pensar dentro de su voluntad, dentro de la demanda que nos está haciendo las Sagradas Escrituras. Pero cuando nos dice seamos maduros, tengamos el carácter y el dominio propio de tener en cuenta cada pensamiento y cada sentir. Cuando vamos al sentir, nos vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 12, y nos dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que proceden dentro de la orden, del mandamiento, de los preceptos eternos, de los estatutos eternos que están dentro de las Sagradas Escrituras. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sé tú en tu diario proceder, en tu diario vivir, en las actividades cotidianas, teniendo un pensamiento dentro de la palabra, dentro de la demanda del reino de los cielos, y levantar oraciones justas, que el Señor te dé la sabiduría en el actuar, y te estés tú velando en todo pensamiento que se cruza en tu mente, y puedas tú tener dominio propio y sujetarlo a obedecer la palabra, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y cuando nos dice en el libro de Filipenses, que el libro de Filipenses es el que te lleva a un buen pensamiento, es el que te declara el proceder en el pensamiento en Cristo Jesús. Nos dice Filipenses en el capítulo 3, versículo 15, nos dice: así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos.
y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. ¿Quién es el que revela y convence? Es el Espíritu Santo. Cuando oremos, cuando procedamos dentro de las Sagradas Escrituras, tenemos que estar en compañía del Espíritu Santo y de Cristo, y es real. Es tener la certeza que cuando salimos a la calle, Él está con nosotros. Él nos guarda, Él nos sella con su sangre. Somos preservados por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en cualquier actividad y estamos en compañía de Cristo y de su Espíritu Santo, seremos guardados, y las tinieblas reconocen cuando estamos en compañía del Espíritu Santo. Es verdad que estamos en compañía del Espíritu Santo. Cuando nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que cuando hay el conocimiento, la revelación del diseño de Dios, de la demanda de las Sagradas Escrituras en nuestro pensar, en nuestra actitud, en nuestro sentir, en nuestras bocas, en nuestra acción, en nuestra identidad, tenemos que despojarnos de toda conducta fuera de la voluntad de Dios y hacernos semejante a Cristo, porque el Señor demanda: aprended de mí, que yo soy manso y humilde, en la mansedumbre y en la humildad, de estar sujeto a la obediencia en Cristo Jesús, estar sujeto a la palabra, al pensamiento que está reflejado dentro de las Sagradas Escrituras, y poder escudriñar la vida que mora en mi corazón, que es Cristo Jesús, escudriñar la misma palabra que está reflejada en San Juan capítulo 5, versículo 39, y nos dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Ella es la que afirma de que en ti está cumpliéndose el espíritu de la profecía. De los que creemos en Cristo Jesús pasaremos de tiniebla a su luz admirable, y que todo el esplendor y el conocimiento, la gloria y las riquezas del conocimiento en el Padre, en el Hijo, ¿verdad?, se están cumpliendo en ti, y estás procediendo a las sendas antiguas. ¿Qué es proceder a las sendas antiguas? El proceder a las sendas antiguas está en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9, y nos dice de esta manera Samuel: nos dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Quiere decir que antiguamente se consultaba al eterno Dios. Hoy realmente se es más cómodo ir a una iglesia, a un templo, llevar o no llevar Biblia. Pero el que está en su casa, el que ora, hay mucho pueblo que está en el anonimato dentro de su casa, clamando y orando, teniendo una voluntad, un anhelo de encontrar a Dios y conocerlo. Dios sabe qué pueblo está en casa, en el anonimato, orando, ayunando y velando para con Dios en su buen proceder. Dios es eterno y Él conoce el corazón del hombre. A ese pueblo que está en su casa y me puede escuchar, al que no se congrega, seas tú consultando a Dios, seas tú consultando a Dios. Si no tienes un profeta cerca, conocido, y puedas consultar a Dios, al profeta, seas tú consultándolo
de rodilla por las Sagradas Escrituras y provocarás que el reino de los cielos demande una promesa, demande una palabra y pueda certificarla a tu vida. Porque el Señor dice en su palabra que aún las piedras hablarán por la voluntad de Dios y hacerla llegar como pan de vida al que la necesita. La revelación y la voluntad de Dios llegará a tu vida cuando ese anhelo, cuando esa hambre de escuchar, de buscar la presencia de Dios. Y seas tú de rodilla por las Sagradas Escrituras, escudriñando dentro de un diseño, dentro de unas coordenadas que te lleven a una precisión, a lo que demanda el reino de los cielos para estar vestido dentro de su palabra. Seas tú velando, seas tú, si es de congregarte, decirle al Señor dónde voy a estar. Que sea su voluntad dirigiéndote en el congregarte o estar en tu casa orando, escudriñando, pero tu corazón sea para ser limpiado, tu corazón sea para estar en la firmeza de la voluntad de Dios. Seas tú teniendo la intimidad y la cercanía para con Cristo Jesús. Llámalo en el libro de Juan, capítulo 14 y 15, es hermoso. Pero el 15 te revela cómo haces para que Él venga como amigo, para que Él venga en compañía del Padre y pueda morar en tu corazón. Y Él pueda darte la verdad, el camino y la revelación como amigo. Es hermoso, es certero, es real cuando conoces la identidad del que es Dios como arquitecto que edifica y levanta la obra de Dios en tu vida. El que levanta el entendimiento en su palabra y puedas entender su lenguaje. Es hermoso cuando lo tienes como amigo, que la palabra pueda reprenderte, la palabra pueda exhortarte en cada conducta, en cada pensar. Solo presenta cada hecho de tu vida, solo presenta cada actividad, cada pensamiento y podamos entrar en un proceder dentro de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de preservación del alma, la preservación del alma lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo del 35 al 39 y nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No pierdas la confianza de que Él te dirige, del que Él habla a tu vida. Solo anhélalo, ten hambre de su palabra, ten la sencillez y la simpleza de reconocer que lo necesitas, que lo ama. Y Él va a visitar tu vida, Él va a visitar tu dormir, tu despertar, tu entendimiento. Él vendrá a tu encuentro y te añadirá de esta manera al reino de los cielos. Y nos dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preserva tu alma en el no volver a tu pecado, a tu mal proceder. Preserva tu alma en accionar la palabra dentro de las Sagradas Escrituras y preservar el alma en la paciencia, en la confianza de que Él no tardará en manifestarte y revelar la imagen, el amor de Cristo a tu vida. Ten paciencia, solo confía que Él está cerca de ti, que Él está a tu mano, que la palabra eterna está a tu mano y puedes acceder a la imagen de Cristo, puedes acceder a la vida eterna por la palabra en Cristo Jesús. Podamos ver el capítulo 66 del libro de Salmos en el versículo 9 y nos dice de esta manera: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen.
vamos al diseño eterno y podamos entender este versículo hermoso. Este versículo que nos lleva a una precisión dentro del gráfico y nos dice: Él es quien preservó la vida a nuestra palabra. Él preservó la palabra eterna en nuestra alma, en nuestro pensamiento y en nuestro sentir. Y dice, y no permitió que nuestros pies resbalasen. No permitió que la acción de nuestro pensamiento y de la palabra se hiciera un hecho fuera de la voluntad de Dios. Él es el único que nos puede preservar por medio de su palabra a que nuestro pensamiento y nuestra palabra sea la acción en un hecho dentro de la voluntad, en las Sagradas Escrituras y del eterno Dios. Seamos nosotros responsables y entendiendo de la palabra hermosa que se revela en nuestras vidas y tener la certeza y la convicción de que el Espíritu Santo, de que Cristo por su palabra, de que el eterno Dios como Padre de toda voluntad buena, agradable y perfecta mora dentro de nosotros. Y es por la lectura de San Juan capítulo 15, porque Él nos dice que guardemos sus mandamientos y su palabra, y el Padre y el Hijo vendrán a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y serán ellos como el amigo. Seas tú teniendo el proceder dentro de las Sagradas Escrituras. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias te doy por esta palabra hermosa, por hacer llevar tu pensamiento, tu demanda, tus mandamientos al que escucha, Señor. Hay hambre de ti, hay hambre de ser perfectos en tu palabra, de ser añadidos al libro de la vida, Señor, a conocerte, a que nuestra alma sea preservada por el poder de tu palabra y podamos ser vestidos en ti, Señor. Que nuestro proceder sea en la justicia, en la amabilidad, Señor Padre, en la virtud, en la buena voluntad, Señor, en tus sagradas escrituras. Señor, bendice a cada uno de los que escucha, a cada uno de estos suscriptores, Señor, puedan estar escritos en el libro de la vida. Guarda y preserva su alma, guarda y preserva, Señor, a sus esposos, a su esposa, a sus hijos, a su entorno, a su familia, Señor Padre, séllalos por la sangre del Cordero, Señor. Padre, escribe en las tablas de su corazón y a los nuevos. Llévalos al nuevo pacto, Señor, a un entendimiento, Señor, dentro de tu palabra. Visítalos, manifiesta el poder de tu palabra en sus vidas, Señor Padre. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por aquel que esté preso y pueda tener acceso al internet. Aquel que esté preso, Señor, aquel que esté, Señor, en peligro de muerte. Aquel que quiera morir, Señor, por todo lo que acontece, por toda la agonía, por todo, Señor, Padre, el sufrimiento que tenemos en Venezuela, Señor. Por aquel pueblo, Señor, Padre, que quiere agradarte. Señor, por el pueblo que está dentro de la Iglesia Católica, pueda encontrarte, Señor, dentro de la verdad eterna, Señor. Padre, del drogadicto, del alcohólico, del demente, Señor, del que es incrédulo, del que es ateo, Señor, puedas derrumbar todas sus fortalezas mentales, Señor, Padre, todas las estructuras, Señor, en su corazón, Padre, la gloria, puedas romper su cincel, Señor, su martillo, su independencia, y pueda salir a su encuentro para entregar, Señor, la vida eterna, para darle a conocer la salvación por tu palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Seas tú añadiéndolo a tu iglesia, seas tú añadiéndolo, Señor, al remanente, al rebaño santo, al que oye tu palabra y obedece, Señor, Padre de la gloria. Yo te doy las gracias porque solo tú eres Dios eterno. Tú tienes el control en esta nación, Señor. Nos sujetamos a tu pensamiento, nos sujetamos a tu voluntad en Cristo Jesús, Padre de la gloria. Seas tú redarguyendo, Señor, sea tu Espíritu Santo
convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Haz la obra y aviva tu obra, Señor, en medio de tu pueblo. Haz la obra, Señor, Padre, porque solo tú eres fiel, Señor. Aviva tu obra, Señor, al que tiene hambre de tu palabra, al que quiere, Señor, estar en tu presencia, al que anhela tu compañía, al que anhela entender la palabra, al que anhela, Señor, tener una vida correcta, Señor, Padre, en caminar en la justicia, en lo honesto, en lo fiel y verdadero, en la obediencia, en la santidad, Señor. Cércalo, Señor, con vallados de ángeles, cércalos, Señor, por tu palabra. Atráelos en el amor de tu presencia, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te doy las gracias por este día, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén.